Dice, él estaba así como pensando en el prometo, pero y no me estoy escuchando nada más. Buenas tardes, les voy a dar nuevamente 5 minutos, como todos los días, para que se puedan conectar los que todavía no han logrado conectarse. Buenas tardes, licenciada. Las gracias. Oye, ¿Dónde vas? a cagar, hombre. ¿Puretecus? Mamá, Mm, aquí está el precio ¿De qué? de la caja. ¿Qué caja, mija? ¿Eh? Mm, Le quito, ¿eh? Sí, Pero igual se mira el precio en dólares. Le quito la etiqueta. no buscan tu rapidógrafo negro y le echas negro encima. Hay que echarle negro encima. Pero si nada más dice home deco multiusos, Mm, le quito, ¿eh? Sí. Sí, va, pues. Consti, debería. Listo. Los voy a molestar con que tengan sus micrófonos apagados, por favor, y las cámaras encendidas, como les había dicho en el primer día de clases, para poder ver que sí estén todos conectados. Yo tengo un problema con mi cámara, no sé por qué no me deja, no me ven, ¿verdad? No, licenciada. No, No, licenciada, no la licenciada. vimos. Bueno, pero lo importante es que me escucho. ¿Pueden ver la presentación? Sí se Sí, mira. licenciada, sí se ve. Muy bien.
¿Me escuchan, compañeros? Sí, Sí, licenciada, se la escuchamos. Sí, licenciada, ¿la escuchamos bien? Muy bien. Sí, escuchamos, licenciada. Muy bien. Entonces vamos a iniciar la clase. Vamos a hablar de los antecedentes que dan origen a la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a hablar un poco de la Conferencia de Berlín de 1890, la creación de la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores de 1897, la Conferencia de Berna de 1906, la Conferencia de Berna de 1913, la Conferencia de Berna de febrero de 1919 y el Tratado de Mi Paz amor, de no Berlín. hagas eso, vas a quebrar eso. Por favor, los micrófonos que los tengan apagados porque ahí escuchamos a alguien. Bueno, vamos a hablar de los fundamentos que motivaron la creación del derecho internacional del trabajo. Que son los motivos que dieron origen a que se crearan normas de carácter internacional relativas al derecho de trabajo. Y tenemos que hay fundamentos económicos, fundamentos humanitarios y fundamentos técnicos. Vamos a ver los fundamentos económicos. Y dice, la competencia desleal entre estados representó durante más de un siglo el argumento esencial de empresarios, hombres de Estado y trabajadores para el establecimiento de una normativa internacional del trabajo. Se criticaba arduamente entonces el dumping humano en la comercialización de mercaderías producidas sobre la base de salarios insuficientes y condiciones de trabajo inadecuadas. Es decir, uno de los fundamentos que dieron origen a que se crearan normas de carácter internacional del trabajo fue el fundamento económico. Esto se da porque a medida que crece el comercio entre los países, también se da la competencia desleal. ¿Cómo funciona esto? Que hay países que venden muy barato sus productos y esto se lo pueden permitir porque hay una explotación laboral. Había una explotación laboral, los trabajadores eran mal pagados y los obligaban a trabajar arduas horas. Entonces se daba el dumping humano, que es la competencia desleal de la mano de obra. En virtud de ello, por esa competencia desleal, que habían países que no tenían regulado su derecho de trabajo, podían abusar y podían permitirse dar precios más baratos. Entonces, afectaba la economía de otros países. Entonces, dijeron, es importante que se creen normas de trabajo a nivel internacional para que todos los países tengan la mano de obra regulada de similar forma y podamos tener una competencia más leal. Entonces, este fundamento económico fue una de las cuestiones que motivaron que se regulara el derecho internacional del trabajo. Luego tenemos los fundamentos humanitarios. Y dice, las deplorables condiciones en que se desarrollaba el trabajo en los comienzos de la era de la industrialización en Europa contribuyeron a motivar la conciencia internacional en pro del establecimiento de normas laborales mínimas de carácter universal, con el fin de promover la justicia social, ya que esta constituiría uno de los principales fundamentos de la paz internacional. Entonces, este fue otro de los motivos, ¿verdad? Los temas humanitarios. Se estaba abusando y explotando a las personas y era necesario promover la justicia social, ¿verdad? En esta época había unos precursores del derecho internacional que más adelante los vamos a ver, que son una de las personas que se regulara el derecho a nivel internacional, motivados uno de los factores por el tema humanitario, ¿verdad? No les gustaba y a pesar que ellos eran empresarios, estos precursores no estaban de acuerdo con que se abusara de los trabajadores y que hubiera explotación por temas meramente humanitarios, promovieron la creación de este derecho. Y por último tenemos los fundamentos de técnica legislativa y dice, estos se relacionan con circunstancias tales
como la necesidad de reglamentar situaciones de por sí internacionales, que de hecho exigen la acción conjunta de diversos estados, como condiciones laborales de los trabajadores migrantes, seguridad en el transporte internacional de cargas, desarrollo progresivo de las empresas multinacionales, con una política laboral general específica, que esto ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Que a medida que surgen el trabajo, el comercio a nivel internacional, que de un país a otro la gente migra, también migra la gente para ir a trabajar. Entonces todo esto motiva también que se cree un derecho internacional del trabajo, ¿verdad? Para que todos los países tengan unas normas similares y se puedan dar un tratamiento a sus connacionales de igual forma, con reciprocidad. Bueno, estos son los fundamentos, lo que leímos fueron los fundamentos del derecho internacional del trabajo. Ahora vamos a ver los orígenes de cómo se empezaron a agrupar, cómo fue que se dieron las conferencias o congresos o las primeras ideas que dieron motivo a que se crearan ya las normas propiamente dichas, convenios y tratados internacionales. Entonces dice, Licenciada, disculpe que le interrumpa. No sé si está presentando porque no me aparece la no pueden, diapositiva. ¿no les aparece? No, No, licenciada, no aparece. No, No licenciada. aparece. Vamos. Ok, vamos a ver. Ahora, Ahora sí, licenciada. Ahora sí, licenciada, muchas parece. gracias. Bueno. Entonces, les voy a mostrar, acá están los temas que vamos a ver hoy. Los fundamentos que motivaron la creación del derecho internacional del trabajo, fundamentos económicos, humanitarios y técnicos, que ya les expliqué. Yo igual, cuando termine la clase, les voy a pasar la presentación. Aparte, yo estuve leyendo un par de libros, hice una como compilación como un resumen entre los tres de cuestiones que son importantes. Hice un texto y se los voy a mandar porque en las diapositivas yo no las puedo cargar con tanta información porque no es la idea, ¿verdad? Venirles a leer todo y saturarlos de información, pero también es importante, ¿eh? Yo puse acá como las cuestiones principales que a mí me llamaron la atención para que las vean, para que las lean, pero sí hay mucho más, ¿verdad? Hay mucho más contenido de todo esto, entonces yo les voy a pasar al final de la clase. De hecho, ojalá y logre avanzar y terminar antes para poderles mandar la presentación y el texto y que de una vez se puedan quedar leyendo, porque sí abarca más de lo que no es lo mismo que les explica que ustedes lo puedan leer. Entonces quiero que lo tengan y que lo lean. Están los fundamentos económicos que les platiqué, que habla de la competencia desleal de la mano de obra, los fundamentos humanitarios, los fundamentos de técnica legislativa. Todo esto fue lo que motivó la creación del derecho. Ahora ya les había empezado a hablar de los orígenes de los primeros instrumentos jurídicos a nivel internacional y también los orígenes de la creación de la Organización Internacional del Trabajo, las primeras conferencias y todo eso, cómo se fue surgiendo. Aquí hice un par de anotaciones. Entonces, primero dice, en cierta medida, hablar del derecho internacional del trabajo implica remontarnos a los mismos orígenes de esta rama del derecho. Durante el transcurso del siglo XIX, no solo encontramos las primeras leyes protectoras del trabajador, sino diversos intentos de coordinación internacional con la finalidad de que las naciones europeas adoptaran similares preceptos
protectores de los obreros asalariados, porque antes no había legislación laboral. Entonces surge la rama del derecho de trabajo casi al mismo tiempo de la del derecho internacional. Van casi en el siglo XVIII y XIX, mediados del siglo XVIII y XIX, fueron surgiendo casi de la mano. La idea de una coordinación internacional nació de Robert Owen, quien fue un industrial inglés que propuso la formación de una comisión de trabajo ante el Congreso de la Santa Alianza en 1818. Acá fue donde se dieron las primeras ideas de organizarse a nivel internacional. Este señor Robert Owen fue considerado uno de los grandes precursores de la legislación internacional del trabajo y se le atribuye el carácter de iniciador de la legislación británica sobre limitación de la duración de la jornada de trabajo de los menores, que a principios del siglo XIX solían alcanzar a 10 o más horas diarias. Y él empezó a promover que se limitaran estos horarios, que se establecieran jornadas de trabajo, pero a través de crear una comisión de trabajo que velara porque sí se hiciera esta restricción o esta limitación de jornadas laborales. Luego surgieron diversos pensadores que reforzaron este enfoque y desde 1844 realizaron diferentes acciones y propuestas encaminadas a la tutela de los trabajadores y a la regulación de la competencia entre países. Al igual que Owen, Daniel Legrand, un empresario francés, fue considerado precursor del derecho internacional de trabajo. Él hizo diversos requerimientos a gobiernos europeos para establecer una legislación laboral y en 1848 lanzó un llamado a los gobiernos de Francia, Inglaterra, Rusia, Alemania y Suiza con el objeto de conseguir leyes particulares y una ley internacional destinada a proteger a la clase obrera contra el trabajo precoz y excesivo, invocando que la causa principal de tener esta protección es que las personas tienen un deterioro físico, su embrutecimiento moral y su privación de las bendiciones de la vida familiar. Estos eran los motivos por el que él decía hay que legislar, ¿verdad? Y esto va relacionado con lo que hablábamos, que hay un fundamento humanitario también en la creación de la ley, ¿verdad? No solo económico, sino que también pensando en el bienestar de las personas, se querían promover la creación de estas leyes. Posteriormente hubo diversas iniciativas provenientes de Francia, Alemania, Bélgica y Austria, como la del Congreso Internacional de Beneficencia, realizado en Frankfurt en 1857, que propusieron regular el trabajo industrial a través de medidas internacionales. En Europa siempre fueron muy avanzados en la industria y siempre trabajaron el comercio internacional. Entonces ellos siempre estuvieron interesados en tener leyes similares al menos en el continente europeo. Pero fue hasta 1881 en Suiza donde surgieron ideas más viables y de mayor interés, ya que en abril de ese año el Consejo Nacional de Suiza sugirió al Consejo Federal iniciar negociaciones con los principales estados industriales para crear una legislación internacional sobre fábricas. Al menos querían regular todo lo relacionado a fábricas y el trabajo industrial. Por ahí empezaron, lo cual en ese momento no prosperó, pero influyó poderosamente en otros medios europeos, con miras a la creación de normas internacionales de trabajo. Entonces, hasta acá, en este momento, no habían logrado la creación de normas internacionales, pero se fueron dando los primeros intentos de reunirse y de convocarse entre naciones. Ahora viene la Conferencia de Berlín de 1890. El proceso de conferencias de las que ya habíamos hablado ya se habían iniciado y se da la Conferencia de Berlín en marzo de 1890, donde se reunieron 13 gobiernos europeos y fueron convocados por el emperador de Alemania, Guillermo II, el que fundamentando la iniciativa
indicó que la motivación era impedir la competencia internacional, que la competencia internacional se basara en la sobreexplotación de la fuerza laboral, por lo que la suerte de los trabajadores solo podía superarse o al menos atenuarse mediante la creación de un acuerdo internacional entre los países que comparten los mercados mundiales. En esa conferencia se consideró el establecimiento de una normativa internacional común. Finalmente, solo se logró aprobar determinados principios generales relacionados con la administración del trabajo y el intercambio de información entre los países concurrentes. O sea, no se logró lo que quería, ¿verdad? Pero sí se aprobaron determinados principios generales. Esto constituyó un antecedente muy importante porque después de ello se dieron otras conferencias que tuvieron lugar en Berna en 1905, 1906 y 1913, que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar ahora de la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores. Con motivo de estas conferencias internacionales, se celebró una en París entre el 25 y 29 de julio de 1900. Acá fue donde se decidió crear la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores. Su sede quedó establecida oficialmente en Basilea en 1901 y se estructuró a través de un comité ejecutivo compuesto por los delegados representantes de las distintas secciones nacionales. Su primera reunión constitutiva tuvo lugar en Basilea del 27 al 28 de septiembre de 1901. Contaba con una oficina internacional del trabajo con trabajadores permanentes y asalariados para desarrollar las funciones que se les encomendaran y una serie de secciones nacionales que debían hacer efectiva la cooperación internacional. Entonces, este fue un gran avance porque ya no era solo de venir celebrando conferencias y reunirse entre naciones, sino que fue como la primer organización formal, ya tenía sus trabajadores y tenían un fin que era proteger a los trabajadores a nivel internacional. Entre las funciones de la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores estaban en primer lugar la de estudio o análisis previo al desarrollo de una legislación obrera internacional, la transmisión de la información entre los diversos Estados miembros y la publicación de sus estudios. Posteriormente, esta asociación ya era la que empezó a convocar las conferencias internacionales. Entonces, esta convocó la conferencia en Berna de 1905, 1906 y 1903, que dieron como resultado la adopción de diversos instrumentos jurídicos para defender los derechos de los trabajadores. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que se dio entre 1914 y 1918, se impidió a esta asociación internacional continuar con su labor. Sin embargo, fue muy importante porque esta fue la que da origen a la Organización Internacional del Trabajo. Como les había comentado, esta asociación fue la que convocó las conferencias de Berna de 1905, 1906 y 1913. Vamos a hablar de lo que sucedió en la conferencia de Berna de 1905 y 1906. Las actividades de la referida Asociación para la Protección Legal de los Trabajadores, no obstante su carácter privado, influyeron poderosamente para decidir la convocatoria a la conferencia de Berna en 1905, en la cual los representantes de 15 estados acordaron las bases de 2 convenios. Es decir, ya en esta conferencia en 1905 se aprobaron los primeros 2 convenios internacionales. Uno era sobre el trabajo nocturno de las mujeres y el segundo sobre la prohibición del empleo de fósforo blanco en la fabricación de cerillas por considerarse su manejo extremadamente dañino para la salud de los obreros. Entonces, esto fue como lo más importante que sucedió en esta conferencia porque se aprobaron 2 convenios internacionales. Esto fue en 1905 y en 1906 se aprobaron otros de similar materia. Luego viene la conferencia de Berna de 1913.
En septiembre de 1913, la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores convocó la tercera conferencia de Berna, en la que participaron 3 estados. Se redactaron 2 convenios también, uno para regular la jornada de trabajo de las mujeres y los menores, y el otro para prohibir el trabajo nocturno de los niños. Esto fue un gran avance porque todo eso no estaba regulado. Las mujeres y los menores eran los más explotados porque eran los que trabajaban mayor tiempo y a los que se les podía pagar y a los que les podían pagar menos. Las actividades de la Asociación para la Protección Legal de los Trabajadores, como les había comentado, se vieron interrumpidas por la guerra en 1914. Luego se da la Conferencia de Berna de 1919. En febrero de 1919, la Conferencia Internacional Sindical y Socialista reunida en Berna, a la cual asistieron representantes laborales de casi todos los países, solicita que en el futuro tratado de paz se incluya una carta de trabajo y se indiquen 15 puntos básicos relativos a la protección de los trabajadores, así como la creación de una comisión permanente de trabajo y un verdadero sistema internacional del trabajo, destinado a elaborar normas al respecto. En esta conferencia fue como la más importante porque ya se había interrumpido la labor que venía haciendo la Asociación de Protección Legal de los Trabajadores y entonces ellos se vuelven a reunir, pero acá participan ya casi todos los países europeos y empiezan a formar un sistema internacional de trabajo, a coordinarse, a establecer una organización y una comisión de trabajo que se siente a velar por darle un seguimiento tanto a la creación de las normas internacionales como a su aplicación. Más tarde, en marzo de 1919, los sindicatos cristianos celebraron en París una conferencia con fines similares. Ah, te venía pecado. Los micrófonos. Ay, yo digo que barato. Hay un micrófono que está encendido, por favor, y Una está persona con interrumpido. dinero, pues lo veo barato. Compañera Angie, creo que es tu micrófono que está encendido, por favor. Compañeros, tratemos la manera de tener un poquito de respeto porque la licenciada está dando la clase. ¿Puedo ser Tomás? ¿Faltar? Mientras no apaguen el micrófono, no puedo continuar. Rachel González. Rachel González. No solo tiene el micrófono encendido, sino que veo que no está poniendo atención. Las personas que no estén interesadas en poner atención deben apagar sus micrófonos, desconectarse, porque la idea es venir a aprender. Ya ganar su curso, pero aprender, ¿verdad? Y el que no esté interesado, pues de acuerdo, no esté interesado en aprender, pero sí interrumpe a los demás. Y no es justo porque hay personas que sí quieren aprender, hay de todo. Y créanme que de todo les va a servir. O sea, yo en mi ejercicio profesional he aprendido tantas cosas y de todo aplica uno. Todo aplica, todo aprende y sí es importante estar poniendo atención y sobre todo el respeto hacia las demás personas que sí quieren aprender, ¿verdad? Entonces, eh, les voy a encargar eso, el micrófono. Voy a hacer una pausa. Mayra, ¿me puede apoyar con la asistencia, por favor? Mucho gusto, licenciada. Ahorita la voy a Vamos a colocar en pasar el chat. ahorita el formulario acá en el chat y voy a dar 5 minutos para que puedan llenar su asistencia, por favor. Buenas noches, licenciada. ¿Cuál sería el tema? Disculpe.
los antecedentes del derecho internacional del trabajo. Compañeros, perdonen, solo para hacerles para informarles que a quienes están llenando la asistencia, se está verificando, ¿verdad? Si se tiene el control de quienes sí finalizan la clase, ya que en otros cursos pues nos ha tocado que enviamos la asistencia y los compañeritos se desconectan. Entonces, solo para avisarles, ¿verdad? Que se está llevando el control para los compañeros que se salen de la clase, ¿verdad? Y los que sí finalizan, para que tomen ahí nota, por favor, y llenen su asistencia. Gracias, Licta, muy amable. Gracias, Mayra. Compañeros, como dijo Mayra, es importante que se queden durante toda la clase. No traten de no estar acá solo por llenar la asistencia. Ah, ya llené mi asistencia y con eso me puedo retirar. Traten de aprender. Vea, es muy bonito que nosotros como abogados tengamos cultura general de todo. Y de verdad que de todo lo aplicamos en el ejercicio profesional. Igual se nota la calidad del abogado cuando uno platica con otros colegas, cuando uno habla a la hora de impartir clases. De verdad que se nota la diferencia cuando una persona maneja los temas, cuando una persona habla con propiedad. Y eso es importante, no solo es por venir y ya tiene mi asistencia y voy a aprobar el curso, hay que me den copia, que me pasen las notas. No funciona así. Y es bueno que ahorita que están estudiando, ustedes traten de corregir esas cosas. Igual la puntualidad, el conectarse puntual. Vieran cuando uno ya está trabajando, el ir a una audiencia, el ir a una reunión, pero se nota el profesional que va puntual, que va preparado, que va bien arreglado y hasta el trato es diferente. O sea, se puede perder una audiencia, ay, yo llego tarde, ay, no me importa, yo no preparé bien mi caso. Es importante de verdad que como estudiantes tengan conciencia. Yo puedo venir y estarles hablando y así esté solo uno conectado. Decir, bueno, no me importa, yo ya me gradué y ya yo estoy cumpliendo con dar mi clase, pero sí me importa. O sea, yo de verdad que quiero que aprendan para que lo tomen en cuenta. Muchas gracias, licenciada, por las recomendaciones. Muy amable. Voy a continuar. ¿Ven la presentación? Sí, licenciada. Sí, licenciada, sí se ve.
Sí, se mira. Bueno, estaba hablando de la conferencia de Berna de 1919. Les decía que los sindicatos cristianos celebraron en París una conferencia con fines similares a la celebrada en febrero en Berna, donde se solicitaba la formación de un Instituto Internacional del Trabajo destinado a la elaboración de normas internacionales sobre la materia y en cuyo seno cada país estaría representado por una delegación tripartita compuesta por representantes de los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y empleadores de los respectivos estados. Y entonces acá empezaron a tener la idea de crear un Instituto Internacional de Trabajo y acá ya iban a estar formados por 3 sectores: gobiernos, trabajadores y empleadores. Y es así como está ahora conformada la Organización Internacional del Trabajo. Entonces todo esto ha sido los antecedentes y lo que dio ideas para llegar a la creación de la OIT. El resultado de los trabajos de esta conferencia fue la incorporación en el Tratado de Versalles, suscrito en junio de 1919, de diversas disposiciones relativas a un sistema internacional del trabajo. La cuestión de la OIT propiamente se abordó en la parte 13ª de dicho tratado. Entonces, aquí en esta conferencia de 1919 se planteó que se estableciera un sistema internacional de trabajo en el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles lo vamos a ver a continuación. El Tratado de Versalles es un tratado de paz que le puso fin a la Primera Guerra Mundial y ahí fue donde se crea la OIT, pero desde la conferencia de 1919 fue donde se planteó ya incorporar normas de trabajo en el Tratado de Versalles. Entonces dice, la primera conferencia internacional de trabajo tuvo lugar en Washington, D.C., entre el 29 de octubre y el 29 de noviembre de 1919. A esta conferencia inicial concurrieron delegados de 40 países, adoptándose 6 convenios. Esta fue muy importante porque ya se adoptaron 6 convenios y acá ya estaba participando Estados Unidos de América. Ya no fue solo Europa, sino que se incluyeron países de América y cada vez tenía más delegados. Y entonces los convenios que se adoptaron acá eran relativos a horas de trabajo en la industria, desempleo, trabajo nocturno de las mujeres, trabajo nocturno de los niños, edad mínima de admisión al trabajo y empleo de las mujeres antes y después del parto. La conferencia adoptó además 4 recomendaciones sobre seguridad e higiene del trabajo, 2 sobre el desempleo y reconoció por último, junto al grupo gubernamental, la existencia de los grupos empleador y de la organización. El Tratado de Versalles. Este es el último antecedente a la creación de la Organización Internacional del Trabajo. El Tratado de Versalles fue un acuerdo de paz que se firmó al final de la Primera Guerra Mundial, como les decía, por más de 50 países, que terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania y los aliados de la Primera Guerra Mundial. En este tratado entró en vigor el 10 de enero de 1920, fue firmado el 28 de junio de 1919 en Versalles, Francia, en los idiomas de francés, inglés y alemán. Una vez finalizada la guerra, se creó en 1919 la Comisión sobre Legislación Internacional del Trabajo, la cual después de varias semanas adoptó un texto que pasó a ser el 11 de abril de 1919 la parte 13ª del Tratado de Versalles, que creó la Organización Internacional del Trabajo y que con algunas modificaciones continúa siendo la constitución de la OIT. Entonces, este tratado, como les decía, fue un tratado de paz, un acuerdo de paz en el que decidieron ponerle fin a la Primera Guerra Mundial y tiene diversas disposiciones, pero entre ellas, en la parte 13ª, se refiere a, a normas de derecho laboral internacional y a través de este se crea la Organización Internacional del Trabajo y que a la fecha continúa siendo la constitución de esta. Esta es la estructura del Tratado de Versalles, tiene 15 partes y la importante para nosotros es la parte 13ª, que está acá con rojo,
y son los artículos del 387 al 427 y tiene un anexo. El Tratado de Versalles lo vamos a estudiar más adelante de conformidad con el programa. En el último capítulo vamos a ver un par de convenios internacionales en materia de derecho laboral y acá lo vamos a ver más despacio. Y estas son las cláusulas laborales del Tratado de Versalles, que es una parte importante en su artículo 427, porque tiene los principios universales y esenciales para los trabajadores. Y son los siguientes. Primero, el trabajo no debe considerarse meramente como una mercancía o artículo de comercio. Segundo, el derecho de asociación por razones lícitas tanto para trabajadores como empleadores. Tercero, el pago de un salario adecuado para el empleado que le permita mantener un estándar de vida razonable, entendido esto en el contexto de su época y país. Cuarto, la adopción de 8 horas al día o 48 horas a la semana dirigida a donde esto no se haya aplicado todavía. Quinto, la adopción de un descanso semanal de al menos 24 horas, el cual debe incluir el domingo siempre que sea posible. Sexto, la abolición del trabajo infantil y la imposición de condiciones similares en el trabajo de personas jóvenes que permitan continuar con su educación para asegurar su adecuado desarrollo físico. Séptimo, mujeres y hombres deben recibir igual remuneración por trabajos de igual valor. Octavo, el estándar establecido por las leyes de cada país, respetando las condiciones de trabajo, deben ser dictadas considerando un tratamiento económico equitativo para todos los trabajadores que residan legalmente en el mismo. Noveno, cada estado debe aprovisionarse con un sistema de inspección donde deben participar mujeres para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones para la protección de los empleados. Entonces ya vieron qué importantes son estos principios que quedaron establecidos en el Tratado de Versalles, porque antes, si bien es cierto, habían unos convenios internacionales, pero este ya abarcó para más países y tiene unos principios sobre los cuales cada país que era parte tiene que desarrollar sus normas, ¿verdad? Entonces, la igualdad de trabajo entre hombre y mujer, el establecimiento de jornadas laborales, el descanso, el derecho al descanso de por lo menos un día a la semana, todo esto quedó establecido acá y es muy, muy importante, ¿verdad? Fue un gran avance y fue muy importante, ¿verdad? Todos estos son los antecedentes que dan origen a la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en la siguiente clase ya vamos a ver, con todos estos antecedentes, ya vamos a entrar a ver la Organización Internacional del Trabajo, su organigrama, cómo funciona, todo eso. Entonces yo les voy a enviar ahorita el texto que les había dicho, un resumen, y quiero que lo lean. Ya no nos va a dar tiempo de volverlo a repasar porque de hoy en 8 vamos a tener nuestro examen, pero todo esto del texto que les voy a mandar, sí me gustaría que lo lean como les dije, por cultura general, porque está bien que lo entiendan y porque puede venir en el examen también. Entonces, se recuerdan que les había dicho que leyeran unos artículos de la Constitución y el Tratado sobre Tratados. Entonces, todo eso nos va a ir sirviendo. No lo voy a abordar en específico ahorita, pero conforme lo vayamos desarrollando los otros temas del programa, ahí lo voy a ir metiendo. Entonces, sí es necesario que lo lean, los artículos que les había dado la Constitución, el convenio y el texto que les voy a enviar ahorita. No sé si alguien tiene alguna duda. Acabo de mandar. Gracias, licenciada. Sí, esto es más de que vayan leyendo ustedes ahorita les subí el documento aquí por el chat de la clase. Entonces, esto es más de historia, ¿verdad? De antecedentes.
para que logremos ver cómo, y es muy interesante, ¿verdad? Cómo se fue dando a través de la historia la creación de estas normas y de los organismos que regulan y crean los convenios internacionales. Entonces, vamos a dejar la clase por hoy. Si pueden, todavía les da chance de que lean el documento que les mandé, si no lo leen el fin de semana. Y espero poderlos ver el lunes. Que descansen, tengan un buen fin de semana y nos vemos la otra semana para seguir aprendiendo. Licenciada, disculpe solo con esto que usted hablaba de lo que es prácticamente la cultura general, ¿verdad? Es algo bien importante, especialmente para un abogado. Y yo Claro. leía una nota en la que ya dentro de 2 días se conmemora el 75 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, cosa que es súper Así es. importante justamente con todo este tema que estamos tratando en cuanto al derecho internacional del trabajo. Y el 75 aniversario se conmemora el 10 de diciembre. Entonces, por lo que usted mencionaba, ¿verdad? Así Es es. importantísimo Sí, poner sí. atención en las clases y obviamente pues enriquecerlo con leer los documentos que usted comparte y otros que nosotros podamos conseguir. Así Muy es. amable, Muchas licenciada, ese era mi comentario, me da gusto saludarla, feliz fin de semana. gracias. Feliz fin de semana. ¿Alguien más Que tiene algún descanse, comentario? licenciada. Muchas gracias. Feliz Igualmente, noche, feliz noche. licenciada. Feliz Feliz noche. noche. Feliz Adiós. noche. Noche.